Tenemos un impacto en otras personas mucho más grande de lo que creemos. La mayoría de nosotros podemos sentir que somos invisibles o que no impactamos, no influimos en la vida de otras personas y podemos actuar de manera acorde, por ejemplo, autolimitándonos, no pidiendo cosas que queremos decir, no dando nuestra opinión o no animarnos a decir que no. Si uno alguna vez leyó algo de bibliografía al respecto sobre efectividad interpersonal y cómo mejorar habilidades sociales, muchas veces la manera en la que se encara es como que existen una serie de herramientas que vos no tenés, pero si vos las tuvieras, podrías influir en otras personas y podrías comunicarte. Mi objetivo en este video es mostrar un poco lo contrario, o por lo menos un punto de vista alternativo. La idea es poder notar el impacto que ya tenemos en otras personas, no estrategias que tenemos que incorporar para empezar a tenerlas, y sí notar por ahí cómo algunos sesgos pueden causar que minimicemos el impacto que estamos teniendo en otras personas o maximicemos por ahí el poder de influencia social que tienen otras personas y no nosotros, y cómo esto lleva a consecuencias que terminan autolimitándonos. Así que la idea en este video va a ser poder brindar este conocimiento para que después usemos este conocimiento para animarnos a pedir cosas, a decir que no. Y la idea es que las herramientas ya las tenemos, es por ahí un cambio de perspectiva lo que se plantea. Soy Juan Pablo, psicólogo cognitivo-conductual, y junto con mi colega Lau coordinamos un equipo sobre terapia basada en evidencia. Cuando hablamos sobre el impacto o influencia que tenemos en otra persona, podemos empezar dando una pequeña descripción. La mayoría de nosotros tenemos como una intuición de a qué nos referimos, que sería la capacidad de poder cambiar el comportamiento de otras personas a través de, por ejemplo, decir algo, de hacer un pedido o de gestualizar. Lo interesante es que incluso si pensamos en alguna persona que claramente tiene un impacto en la vida de otro, pensemos por ejemplo las personas que trabajan por ejemplo como de médico y están salvando vidas constantemente, trabajadores sociales, docentes, personas que hacen un impacto en la vida de la persona que está al otro lado. Incluso este tipo de personas muchas veces no tienen la sensación de estar siendo una persona influyente en la vida de otra persona. De vuelta, incluso en el caso de médicos que están salvando vidas. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos una devolución de cómo se vivió nuestra experiencia del otro lado, cómo la otra persona se vio afectada por lo que sea que hicimos o por nuestra presencia o cualquier otro servicio que podamos haber brindado. La mayoría de las personas no vuelve al médico a decirle al médico lo agradecido que está por haberle salvado la vida, o uno no se contacta con el docente para decirle lo buena que estuvo la clase y cómo me quedé pensando durante días después de la clase. Por ahí sí, digamos, cuando uno lo hace, cuando uno es docente y recibe una carta de una persona que está muy contenta con la clase que uno dio, uno se puede sentir muy contento y muy reivindicado. Pero esto no ocurre todos los días, en realidad no es la norma, sino que es más bien la excepción, poder tener algún tipo de feedback de la persona que está del otro lado. Y si esto es así para profesiones de alto impacto, imaginemos después qué pasa en nuestro día a día. Por lo general, cuando hablo con un amigo, cuando damos un consejo, cuando estamos escuchando, cuando estamos apoyando en un momento difícil, no tenemos una devolución. Y si tenemos una devolución, por ejemplo, otra persona nos llena un cuestionario para decir qué tan satisfecho estuvo con que nosotros estemos ahí para escuchar y qué tan contento y agradecido está por nosotros. Y el problema es que si nosotros no tenemos feedback de otras personas, no tenemos maneras de saber realmente qué tan importante o qué tan influyente somos en la vida de otras personas. Y algo interesante es que también no se refuerza mucho el brindar este tipo de devolución. Si nosotros estamos del otro lado, si nosotros estamos como alumnos en un aula, por ejemplo, o si somos pacientes de un médico, o estamos siendo ayudados por un colega o por un amigo, muchas veces no damos una devolución después, no contactamos mucho tiempo después para agradecer y explicar cómo su intervención o cómo su apoyo nos cambió nuestra vida. Y el principal obstáculo para hacer esto es que, por un lado, es incómodo. Por un lado uno se puede sentir vergüenza o puede no querer hacer un momento como tan empalagoso donde hable de sus sentimientos. Y por otro lado tenemos el mismo problema que recién. Si fuéramos a darle una devolución, por ejemplo, a un docente sobre lo buena que estuvo su clase, no sabemos realmente cuánto le importa a la otra persona. Tenemos el mismo problema de vuelta, no sabemos si realmente le sirvió escuchar lo que nosotros pensamos de su clase o por ahí fue incómodo y la otra persona está pensando me gustaría que no me hubiera hablado, que me hubiera ahorrado esta incomodidad. Así que básicamente las personas no somos tan conscientes del impacto que tenemos en otras personas, no somos tan conscientes de lo bien que se siente dar un cumplido o recibir un cumplido. De hecho lo que más asociamos a eso es incomodidad y por lo tanto no lo hacemos tan seguido, así que cada vez tenemos menos conciencia del impacto que tenemos en otras personas.
Por suerte, hay algunos estudios que se encargaron de investigar este tema y quiero compartirlos ahora porque pueden cambiar un poco la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. En primer lugar, vamos a empezar hablando de la atención, es decir, cuánta atención nos prestan otras personas a nosotros. Y algo muy interesante que se encuentra acá es que si uno alguna vez googleó algo de esto, buscó información, gran parte del contenido que se encuentra disponible está orientado en realidad a marketing, a empresas. Y algo que uno escucha muchas veces es que en realidad tiene que esforzarse mucho por llamar la atención de los demás. El problema con este tipo de mensaje es que no somos el receptor indicado para este mensaje. Nosotros no somos un tweet o un video o una publicidad que tiene que esforzarse por llamar la atención de otra persona. Y tenemos que hacer algo loco, mover los brazos, gritar, levantar el tono de voz. Nosotros somos personas. Y las personas sí tienen más facilidad para recibir la atención de otras personas. Y esto tiene implicancias en nuestro día a día. Lo que se encuentra en investigaciones es que la mayoría de las personas experimentamos lo que se llama el efecto de capa de invisibilidad. Como en Harry Potter, que tenía una capa que se tapa y de repente es invisible y puede caminar sin ser visto por los demás. La mayoría de las personas pensamos que los demás nos miran menos, nos escuchan menos y nos prestan menos atención de lo que realmente hacen. Cuando estamos, por ejemplo, viajando en un colectivo, yendo a la facultad, o cuando estamos en el aula dentro de una clase, o cuando estamos parados en un pasillo en el trabajo, cuando estamos en cualquier momento cotidiano en nuestro día a día, en nuestra vida pública, solemos pensar que somos invisibles, que las personas no nos están prestando tanta atención como realmente lo están haciendo. Y esto es muy interesante porque cuando se realizan investigaciones, por ejemplo, se pone a varias personas sujetos de prueba en una sala común, en una sala de espera, y después se les pregunta cuánta atención prestaron a otras personas. Por ejemplo, se hace preguntas de ¿recordás qué remera tenía puesto tal chico? ¿Recordás cómo era el pelo de tal chica? Y así diferentes preguntas, se nota que prestaron mucha atención y autorreportan el 70% del tiempo haber estado prestando atención a otras personas. Pero cuando se les pregunta al revés, ¿cuántas personas pensás que recuerdan cuál era la remera que vos tenías puesta? ¿Cuántas personas pensás que prestaron atención a vos? Reportan porcentajes relativamente bajos, ¿sí? Un 20% del tiempo me habrán estado prestando atención a mí. Ahora, lo loco de esta estadística es que este es el mismo reporte para todas las personas en la habitación. O sea, todos reportan más o menos la misma experiencia, como que todos están mirando a los demás, pero nadie nos está mirando a uno mismo. De hecho, hay un estudio similar que es, por ejemplo, cuando se preguntan sobre el contacto ocular con otra persona, cuando estás en una habitación y mirás y cruzás ojos con alguien, ¿qué tan seguido pensás que es porque vos miraste a la otra persona? ¿Y qué tan seguido pensás que es porque la otra persona te estaba mirando a vos? Y pasa lo mismo. Casi todo el mundo piensa que cuando se cruzan miradas es porque yo estaba mirando a la otra persona, no porque el otro me estaba mirando a mí. Es decir, tenemos un sesgo donde subestimamos cuánta atención realmente estamos recibiendo de otras personas. También muchas veces no percibimos la atención de otras personas, porque de la misma manera que cuando estoy mirando a alguien y esa persona me mira y yo corro la mirada, lo mismo pasa cuando uno esté haciendo un paneo de la habitación. Las personas que nos hayan estado mirando van a estar mirando a otro lado. Entonces, el primer punto que quiero señalar es que tenemos de por sí más atención de lo que creemos. Y esto es importante porque para poder tener un efecto en otras personas, para tener un impacto, para poder modificar el comportamiento de otras personas a través de pedidos, tenemos que primero poder tener su atención. Y muchas personas sentimos que somos invisibles. Lo que nos dice la investigación es que no es así, o por lo menos no en la intensidad con la cual nosotros creemos. Ahora, acá quiero hacer un pequeño paréntesis porque si alguno es una persona más introvertida o tuvo algo de ansiedad social, seguramente esté pensando que lo que acabo de decir es terrible. Es como, pará, yo toda la vida trabajé un montón para no pensar que todo el mundo estaba notando mis defectos y ahora me estás diciendo que las personas me prestan mucha más atención de lo que yo pienso. Y eso es como algo que es lo que no quiero, es algo muy terrible, ¿no? Bueno, sí y no. Hay dos efectos que a priori parecen contrarios, pero en realidad son complementarios, que es el efecto spotlight o foco de luz. Es la sensación de que las personas nos prestan más atención de lo que realmente estamos pensando. Esto parece lo contrario a lo que acabo de decir, pero en realidad lo que ocurre es lo siguiente. Las personas creemos que nos prestan más atención cuando sentimos que tenemos un defecto que tenemos que ocultar. Ahí es cuando sobreestimamos la atención que realmente tenemos. Cuando estamos en nuestro día a día cotidiano, cuando estamos viajando, cuando estamos escuchando música, cuando no estamos haciendo nada en particular, ahí subestimamos la atención que recibimos. Entonces, las dos cosas son posibles. Las personas nos prestan más atención de lo que creemos, pero no nos prestan atención a nuestros defectos, como nosotros pensamos.
Esto también se probó a través de estudios muy interesantes. Por ejemplo, se le pedía a una persona que usa una remera muy vergonzosa, con una imagen que era muy humillante, y se les pedía que se paren en los pasillos de una facultad y después se les preguntaba cuántas personas pensás que realmente vieron tu remera. Y te dan un porcentaje como el 80%, 4 cada 5 que caminaban me vieron la remera, y después se les preguntaba a las personas que pasaban por el pasillo, y efectivamente solamente un 20% había visto la remera. Es decir, cuando queremos esconder algo, sobreestimamos el nivel de atención que pensamos que los demás le están prestando a aquello que queremos esconder, ¿sí? Así que si uno tiene miedo por ponerse rojo, por ruborizarse, por transpirar, porque le tiemble la voz, la verdad es que otras personas no nos prestan tanta atención a eso como nosotros sobreestimamos. Ahora, lo interesante en este mismo estudio es que cuando una persona tenía una remera normal, que no llamaba la atención, también se les preguntó cuántas personas que caminan por el pasillo pensás que notaron tu remera. Y ahí de vuelta notamos el efecto de capa de invisibilidad. No, nadie vio mi remera. El resultado es el mismo. Más o menos el 20% de las personas vieron tu remera. Así que esto está bueno conocer este efecto para notar que sí podemos estar capturando la atención de otras personas sin saberlo. Aunque yo tenga una remera que la tengo hace años y ya no le presta atención y por eso sienta que es invisible, a otra persona le puede parecer linda la remera que uno tiene. Así que en primer lugar sabemos que tenemos más atención de lo que creemos de otras personas, y también en este punto quiero hablar sobre la importancia de solamente compartir una experiencia con otras personas. De vuelta, no estamos hablando de hacer algo activamente, sino solamente con tu presencia, con estar junto a una persona compartiendo una experiencia, ya estás modificando la manera en que se vive la experiencia por otra persona. Este fenómeno se llama amplificación y es súper interesante cómo funciona. Básicamente, si por ejemplo una persona tiene que probar un chocolate estando solo, o se hace que las personas prueben el mismo chocolate, pero en presencia de otra persona, de otro sujeto de prueba, aunque no se miren, aunque no haya comunicación previa, ni después del experimento, ni durante, solamente la idea de saber que otra persona está viviendo la misma experiencia que vos y está al lado tuyo, amplifica el efecto que tiene ese chocolate. Si te parece rico, el chocolate parece más rico todavía, parece delicioso. Y si no te gustó, también se amplifica el efecto. Parece realmente desagradable, parece un chocolate muy feo. Lo mismo pasa cuando compartimos experiencias con nuestros grupos de amigos. Las experiencias se amplifican a través de estar compartiéndolas. Y esto es muy interesante y hay diferentes teorías sobre por qué esto funciona así. Una de las principales teorías tiene que ver con lo que se llama la mentalización. Básicamente, cuando yo estoy compartiendo una experiencia con alguien más, no solamente estoy teniendo mi propia experiencia de, por ejemplo, estar viendo una película y cómo yo la estoy disfrutando, sino que hay una parte mía que también va a estar pensando en cómo es la experiencia de la persona que tengo al lado viendo esta película. Cómo se está sintiendo, me imagino cómo se siente la otra persona con esta misma experiencia. Y eso hace que se amplifique básicamente la experiencia que estoy sintiendo comparado con si solamente viera la película yo solo. Esto también explica por qué nos gusta tanto compartir cosas con nuestro grupo de amigos. ¿Por qué nos gusta ver una serie cuando todos los demás la están viendo al mismo tiempo? ¿O por qué nos gusta leer un libro cuando otra persona ya leyó ese libro y vamos a poder hablarlo con ellos? Básicamente, cuando después estemos en nuestra casa y estemos viendo la serie o leyendo el libro, vamos a sobreanalizar el libro sin darnos cuenta, porque parte de nuestro cerebro va a estar experimentando cómo habrá sido la experiencia de leer esto por Juanita o por María o por Felipe, mi amigo, con quien voy a hablar esto mañana. También vamos a estar pensando en qué cosas voy a comentar sobre este libro que leí y vamos a estar entonces sobrefocalizándonos en el libro. Es una manera de prestar más atención todavía a este estímulo que lo que prestaría atención si estuviera yo solo experimentando la experiencia. De esta manera se contribuye a que se amplifique el efecto de lo que sea que estoy experimentando. Esto es interesantísimo porque, de vuelta, sin hacer nada, ya con solamente poner el cuerpo, con estar ahí, con participar de una experiencia, estamos influyendo, estamos modificando la manera en que se vive una situación por otra persona. Adicionalmente, ya que estamos hablando del impacto pasivo que tenemos en otras personas, es decir, sin activamente hacer nada, maneras en que estamos influyendo en la vida de otros, hay dos puntos más que me gustaría hablar. Uno de ellos es el fenómeno de adecuación a la audiencia. Cuando, por ejemplo, estamos en una clase y el profesor está hablando, solemos imaginar que acá la persona que más impacto está teniendo en la vida de los demás es el docente, ¿no? Es como por ahí el protagonista, es la persona que está en el centro de la escena y que está hablando un montón. Pero por lo general la audiencia tiene una influencia muy grande sobre la persona que está parada al frente hablando hacia un público. La idea de este fenómeno es notar el impacto que tenemos como audiencia, el impacto que tenemos al estar escuchando algo que se dice, por ejemplo, en mi grupo de amigos o algo que me cuenta una persona. No solamente influimos cuando hablamos y cuando estamos expresándonos, sino que a través de escuchar
las personas que están hablando, por lo general, quieren adecuarse al público que tienen, quieren adecuarse a la audiencia. Si alguna vez estuviste en una clase virtual en este último tiempo, habrás notado la importancia que le dan los docentes, por ejemplo, a prender la cámara, si es por videollamada, a poder verlos. Y es que en realidad la persona que está al frente del aula está tratando de ver qué es lo que la audiencia quiere escuchar. Todos tenemos un deseo de ser agradables y de ser incluidos a un grupo. Y la manera en que este fenómeno afecta a la persona que está parada frente a una audiencia es que sutilmente puede ir cambiando el contenido de lo que dice, la manera en que lo dice. Básicamente busca decir algo que es lo que nosotros querramos escuchar. Este es el motivo por el cual también contamos más íntimamente cosas a aquellos que sabemos que piensan como nosotros y nos cuidamos un poquito más con desconocidos, porque queremos decir cosas que sean bien recibidas del otro lado. Entonces, ya cuando uno está escuchando algo que se habla en el grupo de amigos, esa es una manera también de estar influenciando la comunicación en el grupo de amigos. Porque por ejemplo las personas tienen una tendencia a adecuar su mensaje, de adecuar lo comunicado a la audiencia, a la persona que está escuchando del otro lado. Y por otro lado, quería hablar también del efecto contagio, que esta es otra manera por ahí pasiva de modificar el comportamiento de otras personas, que básicamente consiste en el fenómeno de que las personas imitamos comportamientos, actitudes, creencias de quienes nos rodean, incluso cuando esto no se busca de manera explícita, ¿sí? Entonces, si vos por ejemplo sos una persona que recicla y reciclas con frecuencia y las otras personas pueden notarlo, pueden verlo o lo podés comentar en alguna conversación, pero como un comentario al pasar, sin hacer mucho énfasis en ello, esto es algo que puede tener un efecto pasivo en que otras personas también empiezan a adquirir el hábito y empiecen a replicarlo en sus propias vidas. Entonces, el fenómeno de contagio conductual en realidad se investigó en psicología muchísimo también para ver cómo diferentes dificultades psicológicas se pueden empezar a imitar por otras personas a través del aprendizaje vicario. Una persona aprende el comportamiento de otras personas y de esta manera puede haber algunas epidemias sobre sintomatologías, pero saliendo de eso en realidad el fenómeno de contagio conductual también ocurre para todo tipo de conductas, incluso para intención de voto. Si todo tu grupo de amigos piensa que va a votar a un político determinado, es más probable que uno también piense en votar a ese mismo político, incluso aunque nadie se haya puesto a hablar sobre eso explícitamente. Es una manera pasiva de empezar a modificar la manera de pensar, de creer y de actuar de otras personas. La idea de brindar esta información no es porque tengamos que hacerlo, porque de vuelta todo lo que dijimos hasta ahora son cosas que ya estamos haciendo, incluso sin cambiar nada. Son maneras en que ya estamos influyendo en otras personas, incluso cuando no lo notamos. Entonces, la idea es notar que de repente cuando uno recicla, tiene un impacto más grande de lo que uno está creyendo. No es solamente una latita o un pedazo de plástico que vas a poder reciclar, sino que tienes un efecto pasivo en las personas que estén notando que vos estás haciendo ese comportamiento que hace que sea más probable que también empiecen a reciclar. Lo mismo con cualquier otro comportamiento que uno hace. Uno a veces es como una especie de modelo que muestra un comportamiento que es más probable que otras personas incluyan en su propia vida. Ahora, hasta acá estuvimos hablando de algunos tipos de percepción distorsionada que podemos tener sobre, por ejemplo, la atención que recibimos de otra persona o notando el impacto pasivo que tenemos. ¿Qué pasa con respecto a nuestra percepción de nuestro círculo social? Por lo general, la persona promedio cree que tiene un círculo social más pequeño que la persona promedio. Esto es, de vuelta, una paradoja estadística, ¿sí? Porque la persona promedio tiene un círculo promedio, no menor que el promedio. Pero la mayoría de las personas piensa que está por debajo del promedio. Y esto es algo muy interesante, porque esto es algo que pasa específicamente cuando se pregunta a las personas por el tamaño de su red social, ¿sí? La cantidad de personas con quienes habla día a día, la cantidad de amigos. Por ejemplo, las personas piensan que tienen menos amigos o un círculo social más pequeño que el promedio. Pero esto no pasa con la mayoría de los temas. De hecho, por lo general, lo que se encuentra es lo contrario. Las personas tienden a sobreestimar cómo se encuentran con respecto al promedio en otros temas. Las personas suelen creer que la mayoría es más inteligente que el promedio, que la mayoría maneja mejor que el promedio, que la mayoría es más creativo que el promedio. Por ejemplo, cualquier atributo positivo, las personas suelen sobreestimarse cómo se encuentran con respecto al promedio. También es un error estadístico, pero es un error estadístico en dirección hacia arriba. ¿Qué pasa con nuestras redes sociales, con nuestra percepción de nuestro círculo social, que sentimos que es más pequeño que el promedio? ¿Y qué impacto puede tener esto en nosotros? Lo que se encuentra es que acá también tenemos un sesgo, pero en realidad este sesgo tiene que ver con un sesgo sobre contra qué nos estamos comparando. Cuando a una persona se le pregunta sobre sus propias habilidades de manejo y dice que maneja mejor que el promedio, por lo general se compara consigo misma
Recuerda los momentos en donde esquivó choques, en donde tuvo que clavar el freno porque otra persona estaba cruzando en rojo, y diferentes recuerdos que hacen que uno sienta que es mejor conductor que el promedio. Ahora, cuando se le pregunta por la red social o por el tamaño de mi propia red social, por lo general se comparan con otras personas. Y no se comparan con la persona promedio, pero creen que sí lo hacen. Por lo general, una persona se compara con influencers, se compara con gente famosa en la televisión. Hoy en día está muy de moda las redes sociales, así que se compara con algún amigo o alguna persona que conozca en redes sociales que tenga, por ejemplo, miles de amigos o miles de seguidores. Y esto genera una distorsión en lo que nosotros pensamos que es el promedio. Pensamos que eso es el promedio y por lo tanto nosotros estamos muy por debajo del promedio. Ahora, lo que se encuentra en investigaciones es que en realidad esto no es así. Las personas que son prototípicamente hiper extrovertidas, que hablan un montón, que están todo el día charlando con personas, yendo a fiestas, juntándose, por lo general son la minoría, no son el promedio de las personas. Sin embargo, tenemos esta percepción donde fueran el promedio. Hay un estudio muy interesante donde se le preguntó, por ejemplo, a estudiantes universitarios, personas entre 20 y 25 años, si creen que van más a fiestas o salen más a bares que la persona promedio, y la mayoría dijo que no. Y es muy interesante porque en algún sentido es el grupo social que uno más piensa que está en la época de salir, de juntarse, de ir a fiestas, ir a bares. Y están diciendo que piensan que se juntan menos que personas en cualquier otro rango etario. Que se juntan menos que personas de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60. O sea, todos tenemos esta percepción de que nos juntamos menos o tenemos una vida social más pequeña que el promedio. El problema es que por lo general cuando alguien socializa, esto es una actividad visible. Cuando una persona se está juntando en un bar es algo que por ejemplo se suele subir a redes sociales, se suele mostrar fotos, se puede contar más tarde como anécdota. Y lo que no vemos es las docenas de personas que por cada persona que se junta con alguien hay personas más introvertidas que están en su casa, que se quedaron durmiendo, que se quedaron mirando la televisión, se quedaron leyendo y después no lo cuentan. Entonces no genera una representación adecuada de la realidad, sino que lo que percibimos es que todas las personas fueran como extremadamente hipersociales cuando en realidad no lo son. Hay estudios muy interesantes sobre, por ejemplo, la cantidad de seguidores del usuario promedio de Twitter. Que esto de vuelta se usa como un ejemplo porque las personas usan las redes sociales también para percibir el propio tamaño de su círculo social. Las personas piensan que la cuenta promedio de Twitter tiene 1000 seguidores, cuando la cuenta promedio en realidad tiene 60 seguidores. Y en realidad, en este estudio se tomaron cuentas que hayan estado activas en el último mes, o sea que hayan tuiteado algo. Si tomamos todas las cuentas de Twitter que existen, incluso las que no tuitearon en el último mes, la cuenta promedio tiene un seguidor. Así que en realidad tenemos una percepción distorsionada de cómo es el círculo social prototípico. ¿Por qué es importante esto? Por varios motivos. Primero, va a afectar nuestra autopercepción, en donde sentimos que somos inferiores o que somos invisibles o que tenemos una vida social más pequeña que lo real, y la mayoría de personas tienen vidas muy parecidas a nosotros. Por otro lado, esto sirve como para fomentar una industria del autodesarrollo permanente, en donde lo que tenés no es suficiente y tenés que esforzarte más y tenés que aprender a hacer más amigos y conocer más personas. Y sobre todo, algo muy importante es que esto puede afectar la manera en que nos comunicamos, porque cuando partimos de la percepción de que nuestra red social es más pequeña que las otras personas, podemos sin darnos cuenta ser más agresivos. De hecho, este es un punto importante que quiero remarcar en este video, porque cuando nosotros partimos de la percepción donde no notamos todo lo que mencionamos anteriormente sobre la manera que influimos en otras personas, podemos pensar que la única manera que tenemos de ser escuchados y de ser vistos es llamar la atención de una manera extrema y muchas veces de una manera que se pasa de asertividad y pasa a la agresividad. Por ejemplo, si yo quiero que alguien vea una serie o algo, por ejemplo, que me parece más importante que tiene que ver con mis valores, por ejemplo, que alguien cuide su salud y deje de fumar, por ejemplo, deje de consumir alcohol o algo por el estilo, puedo volverme extremadamente agresivo para tratar de conseguirlo. Puedo gritarle a la persona, puedo insistirle y justamente porque subestimo el impacto que ya tienen mis palabras, puedo irme tan al extremo que genera el efecto contrario. Lo que se encuentra en investigaciones es que cuando una persona adopta modelos más agresivos, levanta el tono de voz, por ejemplo, o habla rápido o habla mucho para tratar de persuadir a otra persona, genera el efecto contrario. La otra persona toma distancia y se aleja. Bien, por último, quería hablar sobre algunos sesgos que tenemos ahora sí cuando hablamos sobre interactuar de manera activa con otras personas. Algunos sesgos que afectan la manera en cómo nos percibimos. En primer lugar, quería hablar sobre el sesgo con respecto a la brecha de agrado. ¿Sí? Que esta es la diferencia entre
qué tan agradables resultamos realmente a otras personas y qué tan agradable nosotros creemos que les resultamos a otras personas. Lo que se encuentra, siguiendo la línea de lo que venimos hablando, es que tenemos una tendencia hacia abajo para subestimar que también le caímos a otra persona. Por lo general pensamos que no caemos tan bien como realmente caemos, y algo interesante es que este efecto es todavía más grande y más pronunciado en personas introvertidas. Es decir, si uno es más tímido, por lo general cree que cae peor a los demás de lo que realmente cae. Algo interesante es que esto no ocurre cuando una persona evalúa que también otras dos personas se caen. Es decir, que también se agradan. Es decir, si una persona ve a otras dos personas interactuar y tiene que evaluar cuánto se agrada uno con la otra, lo puede percibir correctamente y puede notar que se agradan entre sí. Lo que ocurre cuando uno está en una situación social, cuando uno está hablando con otra persona, es que por ejemplo está sobrepensando. Uno está tan focalizado en qué es lo que la otra persona está diciendo o escuchando, o pensar en qué es lo que voy a decir yo a continuación, que se pierde un montón de señales que se pueden ver desde afuera que muestran el agrado de la otra persona o que muestran que la otra persona la está pasando bien hablando con nosotros. Esto es muy interesante porque también se junta con el siguiente punto que quiero resaltar, que es el sesgo de percepción de resistencia, que esto últimamente está muy amplificado a través de las redes sociales. Por lo general, las personas tienen una predisposición favorable para escuchar lo que vamos a decir y estar de acuerdo. Porque las personas no parten con la predisposición de tratar de evaluar lo que decimos para ver si encontramos errores, algo que no estemos de acuerdo, algo que estemos diciendo mal, algo que sea ofensivo para enojarnos. Es decir, porque la gente parte con la creencia contraria. Muchas personas pensamos que en cualquier situación social vamos a estar evaluados y vamos a estar siendo escrutinizados y tenemos que elegir con muchísimo cuidado nuestras palabras porque si no nos vamos a meter en problemas. Y la realidad es que esto no es así. De hecho, hay diferentes teorías sociales que hablan de que la manera en que puede ocurrir una comunicación o una conversación es que partamos de la base de que yo pienso que la otra persona me está diciendo es real, es verdad, que me está contando su verdad y a partir de ahí podemos empezar a escucharnos. Hay teorías que dicen que la manera de yo poder analizar un discurso es primero adueñármelo, creerlo y después analizarlo. Es decir, estamos yendo un poco más a lo más primitivo y lo más básico de la comunicación, pero básicamente las personas parten de una buena predisposición a escuchar lo que vamos a decir. Y el efecto se amplifica mientras más nos conocen. Si estamos hablando con nuestros amigos o con quien compartimos muchas experiencias cotidianas, pues van a tener una mejor predisposición para escucharnos, no peor. Sin embargo, esto no ocurre en redes sociales, o en realidad mejor dicho, hay un efecto parecido a lo que mencionamos anteriormente, en donde una minoría puede ser muy vocal y existen básicamente los trolls. Una persona que vos publiques lo que publiques o comentes lo que comentes o des tu opinión sobre cualquier tema, por más respetuosa que sea, van a sentirse ofendidas y no le va a gustar tu opinión y van a discutirte. Es un fenómeno muy interesante del cual podemos hablar en otro video si les interesa, pero esto es algo que tiene más que ver con el espacio online en sí mismo y responde a diferentes cuestiones que tienen que ver con la persona que está como oyente en ese lugar y no tanto con que la predisposición general de las personas sea criticar lo que hacemos o lo que decimos. Esto es muy importante porque a la hora de llevar la comunicación a la vida social real que tenemos en el día a día, muchas personas podemos actuar como si fuera el escenario online, ¿sí? Es decir, teniendo muchísimo cuidado con lo que decimos. La idea de estos dos sesgos, de la brecha de agrado y la falsa percepción de resistencia, es que notemos que en realidad podemos con más tranquilidad y con más libertad empezar a dar nuestra opinión. Podemos hablar sobre la serie que nos gustó, podemos hablar sobre lo que queremos y las personas van a recibirlo bien. Y algo que se encuentra en este sentido cuando vemos por qué es que ocurre este fenómeno, es que en realidad las personas se acuerdan mucho menos de las palabras que decimos o de exactamente lo que decimos. Si yo digo que la serie de Last of Us está muy buena y hay que verlas y me paso 15 minutos hablando de motivo por motivo por qué está muy buena la serie y analizo la cinematografía y las temáticas que tocan y el desarrollo de los personajes, por lo general, cuando apenas termine esta conversación, a los 10 minutos, mi interlocutor se va a acordar el 10% de lo que dije. Lo que se va a acordar es que a Juanpi le gustó The Last of Us y que la recomienda. Y no se van a acordar tanto en detalle por qué estaba tan bueno. Es decir, los argumentos lógicos y los argumentos explicativos, por ejemplo, no se recuerdan tanto y esto es inmediatamente después de la conversación. Una semana después, se recuerda mucho menos todavía. Si yo les pregunto por ahí qué es lo que más uno se acuerda de este video que están escuchando ahora, de este podcast, por ahí lo que más se acuerdan es, que tenemos más impacto o más capacidad de influir en otras personas que lo que creemos.
y por ahí 1 o 2 detalles, no tanto todos los argumentos que expusimos. Y eso está bien, porque así es como funciona la comunicación. Es más importante por ahí entender la intención o la idea de fondo detrás del mensaje que saber exactamente hasta el último detalle de los argumentos de por qué algo es así. Y un poco por eso es que, bueno, podemos hablar un poco más libremente en persona. Sobre todo en persona hay otro tipo de información gestual, visual, el lenguaje corporal, la tonalidad, que complementan y hacen que no sea lo único del contenido del mensaje. Esto no ocurre de manera online y es uno de los motivos por el cual hay mucha más discusión que en persona. En conclusión, la conclusión es muy simple. La idea es que podamos decir un poco más lo que pensamos y si estamos con la duda de si decir algo o no decir algo porque no sabemos cómo ser tomado por la otra persona, que pensemos si lo que estamos diciendo es genuino. Si es genuino y si es nuestra opinión sobre algo, podemos comunicarlo y por lo general no va a ser tan mal recibida del otro lado como nosotros creemos. Y sí, si es un tema por ahí un poco más delicado, justamente ahí tener más cuidado de no ser más agresivo y más violento para ser escuchados, porque el efecto es el contrario. Justamente mientras más... primero tenemos esta percepción de resistencia que muchas veces es distorsionada porque no todos los temas son un tema de debate y discusión, pero si creemos que es un tema justamente donde la otra persona no quiere hablar, la idea no es hablar con más agresividad y más violencia para ser escuchados, porque eso tiene el efecto contrario, sino al revés, poder notar el efecto que ya tenemos de persuasión en nuestros seres cercanos para no tener el efecto contrario de ser agresivos. Y por último, para cerrar el video, sí quería, retomar lo que mencionamos al principio. El hacer pedidos a otras personas, el pedir algo. Por lo general, muchas personas dicen que pedirle algo a alguien es lo peor que hay. Es como una experiencia terrible y es una experiencia que uno no quiere vivir y intentamos en cualquier condición, en cualquier contexto, tratar de ser autosuficientes para no tener que pedir nada a nadie porque es una experiencia muy incómoda. Esto es algo que muchísimas personas podemos sentir y lo interesante es que por lo general todos los sesgos que mencionamos en este video se aplican a la hora de pedir algo. Solemos exagerar enormemente la probabilidad de que la persona nos diga que no a nuestro pedido, que nos rechace el pedido, que se enoje con nuestro pedido, y también sobreestimamos lo incómodo que va a ser o lo mal que nos vamos a sentir. En muchas facultades, por ejemplo en la mía, en la UBA, para hacer la tesis muchas veces uno puede hacer una investigación y para hacer una investigación muchos estudiantes pasamos por la experiencia de tener que completar algunos formularios que en realidad tenemos que conseguir algunas personas para que nos los completen, algunas personas que cumplan con ciertas características, depende de lo que estemos estudiando, sean otros estudiantes de la Facultad de Psicología o sean personas de una población determinada, de cierta edad, de cierto nivel económico, y tengo que ir a esos lugares y pedirle a personas que me completen un formulario a cambio de nada, porque no hay un beneficio económico, no hay una evaluación psicológica, no hay nada. Es completarme un formulario para ayudarme con mi tesis a cambio de nada. Es extremadamente incómodo y muchas personas, nos genera muchísimo rechazo saber que en algún momento vamos a tener que hacer este ejercicio. Y para sorpresa de todo el mundo que lo experimenta, es increíble la buena respuesta que suele haber de las personas en general, independientemente de qué población elijamos. Por ejemplo, es menos difícil conseguir personas que completen formularios de lo que nosotros pensamos que va a ser. Pensamos que va a ser mucho más difícil. Y esto es súper interesante porque esto es algo que podemos aplicar después en nuestra vida. La realidad es que no es que sea difícil porque las personas se mueren de ganas de ayudarnos. Esto sí es algo que pasa después. Una vez que alguien realmente nos ayudó, por lo general lo empieza a racionalizar y se empieza a sentir muy contenta de habernos ayudado. Pero en el momento en que hacemos un pedido, por lo general a muchas personas les cuesta decir que no. Entonces es más fácil que accedan por ir a brindarnos una mano con lo que sea que estamos pidiendo. Esta es información que es muy útil para aplicar en nuestra vida cuando estamos autolimitándonos o cuando no estamos preguntando algo o pidiendo algo. Podemos saber que este sesgo existe para sobrecorregir en dirección contraria. Yo cuando tengo que pedir algo, cuando de repente hablo con entrevistados para venir a un podcast, estoy seguro en que no van a querer y me siento re incómodo. Es decir, la experiencia no desaparece, pero reconocer que esto es un sesgo, saber que esto es algo que es parte de la experiencia humana y que no necesariamente es así, sino que hay un punto de vista alternativo, puede ayudar a que igualmente, a pesar de esta incomodidad y de esta resistencia o percepción de rechazo, me anime a hablar con otra persona y hacer un pedido o hacer una pregunta. Así que la idea es que esto también lo puedan aplicar. Y sobre todo, como último punto, este fenómeno se encuentra más en persona que por escrito. Es decir, cuando pedimos algo en persona o verbalmente por teléfono, o sea, mientras más parecido a una comunicación en persona sea, mayor es la probabilidad
de que la otra persona diga que sí. Y mientras más por escrito o más distante en el tiempo sea la comunicación, mayor es la facilidad de decir que no. Esto es importante porque muchas personas por ahí elegimos comunicarnos por redes sociales o por mail, porque de esta manera nos sentimos menos incómodos, básicamente, que tener que preguntarle a alguien algo en persona, pero también es menos incómodo para la otra persona decirnos que no. Sí, así que es un arma de doble filo. La idea es reconocer, justamente por este video, el impacto que tiene nuestra presencia, nuestra corporalidad, el estar frente a otra persona, el estar compartiendo una experiencia, para reconocer que, bueno, si bien se puede sentir incómodo, puede tener un montón de sesgos, por lo general tenemos más impacto de lo que creemos en otras personas. Y si hay algo que queremos pedir, por ejemplo, o decir que no, es más probable que podamos conseguirlo hablándolo de lo que nosotros realmente creemos. Hasta acá el video de hoy. Si el video te sirvió útil o te gustó, suscríbete y nos vemos en el próximo video.